Carasamba, Virgilio Rodríguez Macal. Capítulo 1. Esta es la historia que trataré de contar, nada más que relatar, sin ahondar en la profundidad misteriosa del alma del ser que se llamó Carasamba. Este ser encarna en sí toda la complejidad del alma femenina, que se acentúa aún más en el trópico, plasmándose en toda la amalgama emotiva de la mujer tropical, en donde la diversidad de sangres se mueven en un cuerpo para darle vida, pero sin mezclarse en una cosa afín, corriendo por iguales vertientes, pero guardando su paralelismo, sin homogeneizarse jamás, llorando unas con el ímpetu ancestral del indio, cual desbordamiento de chirimías y marimbas, gritando enloquecidas otras en vértigo de maracas y caracolas negroides, riendo, amando y odiando las otras con la fuerza insolente o la sublime euforia de España. Y estos torrentes juntos imprimen sacudidas espasmódicas de incertidumbre, de pasión y de sentimientos antitéticos en aquel pobre cuerpo que lleva dentro de sí todas y cada una de esas sangres, que le fueron inoculadas bárbaramente, contra toda ley de eugenismo, en este trópico receptor de todas las simientes, en donde todo es absurdo por su volumen, monstruosamente vivo y monstruosamente muerto. Como si todas las fuerzas del cosmos estuvieran en él fundidas en algo mismo, algo igual, cual un cuerpo en que latieran en vida juntos Ariel y Calibán. Bajo la marisma azulina, espejo del cielo cuya infinita pureza conturba la alborada crencha del cocotero, el tiburón ojizarco, presto siempre a cambiar la apacible quietud de las aguas en un burbujeo de macabra escarlata. La tarántula peluda, que hembra al fin, esconde su fealdad bajo la orquídea de cutis de virgen. La muerte que se arrastra dentro de la plenitud de vida del coral, el trágico arlequín de los abrojos, sobre la belleza del suampo, en donde la garza sin mácula esconde su nostalgia bajo las linfas, el vaho canturriento del zancudo, cual tubito de escape de su hálito mortal. Porque todo es así en el trópico, cubil protector de los contrastes, la flor del amché, que castiga dolorosamente al que la toca, atraído por su belleza. Flores sirenas, clima sirena, agua sirena, cálida y apacible, en donde acecha, callada, la muerte. En medio de todo esto existió Carasamba. Producto de todo esto y mucho más fue Carasamba, hija espuria de las razas que se encontraron en el trópico y se entrelazaron cual torsal de víboras en celo. Esto fue Carasamba, la hembra jocunda que engendró este trópico para dar forma humana a todas sus pasiones, todos sus contrastes, toda su fuerza embrutecedora, toda su atrocidad y toda su grandeza sublime. Todo esto, pues, fue Carasamba. El historial de Carasamba dio principio allá, en el horizonte del tiempo, cuando tenía 14 años. Fue en un poblado ribereño del Motagua, donde parece que nació. Ya entonces era Carasamba. La mórbida esbeltez de su cuerpo hacía santiaguarse a las viejas comadres pueblerinas que la veían pasar, derramando el agua de la tinaja que traía del río al bamboleo incitante de sus ancas. Aquellas ancas pletóricas, de abultadas redondeces, tan duras que parecían moldeadas para la inmovilidad de estatua, y sin embargo se sacudían a uno y a otro lado, imitando el vaivén de los cocales, tronándole entre las carnes las enaguas cortas y ceñidas, con un rasgueo enloquecedor, como de lija sobre piedra.
La conocí por Carasamba, que fue como la bautizó su pueblo y como lo escribió la historia de esa tierra babría y pasional de Oriente, con letras luciferinas. Probablemente solo yo supe su verdadero nombre, María. Pero eso fue mucho después, ya al final de su trágico destino, y no hay duda que el sobrenombre lo debió a su aspecto físico. Morena, morenísima, casi llegando al tinte de mulata, pero de facciones perfectas. Naricilla rectilínea y corta, boca regular, de labio inferior grueso y carnoso, y dientes menudos y blanquecinos. Su cara, de un corte impecable, parecíase al de la Virgen Morena de América, tal cual la pintan en los retablos. Mas este aspecto virginal terminaba al levantar la vista y contemplar el mundo a través de dos inmensos ojos verdes y felinos, con ese verdor tan raro de los ojos verdaderamente verdes, como las lechuguillas tiernas de las marismas, como el verde sol de los potreros en tarde luminosa de invierno, como el verde de la víbora arborícola. Era de verse el efecto que producían en el fondo oscuro de su rostro aquellos inmensos faroles verdes, chispeantes de oro verde, como el brillo del lucero de la tarde en ocasiones, o despidiendo el mismo fuego hipnótico y maligno del tigre real de la montaña. Como si aquel contraste en su físico fuera la seña con que la marcó el destino. Así sus entrañas no fueron sino un horno de pasiones encontradas, y la llamaron Carasamba, las lenguas malévolas de su pueblo, morenísima de color, con facciones de europea y cabello largo, liso y sedoso, como de india quechí. Pero aquel su andar, cimbriante y musical, con esa música de rosadura de carne en ropa limpia, hablaba vorazmente a los sentidos de los hombres de su pueblo, encendiéndoles el deseo loco de danzar con ella en el festín de su carne, dura como el guayacán nativo. Hasta que hubo uno, el más audaz quizá, o el más vaquiano, en desbravar potrancas en aquellos llanos orientales, que la esperó en la orilla del río. La daga al cinto, el pañuelo azogándole el pescuezo y el chacuaco humedecido caído en la comisura. El hombre atalayaba al pie del amate, rechoncho de río y sombra. Un ruidillo de arena que se desmembra bajo unos pies desnudos. Un cigarro aplastado al tronco cómplice y una tinaja que vuela hecha pedazos señalaron el ataque felino del macho. Varias vueltas y revuelo de arena y piedrecillas entre jadear de lucha, lucha silenciosa, en que nada había que decir. Como la lucha callada de las víboras en celo, en el fondo de los guamiles. Como la estéril lucha de la yeguada contra el garañón salvaje. Allí, entre los tiestos de la tinaja, de barro prieto como sus muslos, Carasamba conoció el dolor y después mordió con lujurioso anhelo hasta sangrar los labios del hombre que la rindió bárbaramente. Y en un descuido de éste, cuando tendido con langor a su lado, daba por terminada la batalla, la hembra jocunda y plena le arrebató su propia daga y de un solo golpe la hundió en su pecho hasta la cruz, dejándolo clavado en la arena de su triunfo como una mariposa palpitante. Los alcaravanes chillaron asustados y volaron, tendiéndose en el río, que ya se sonrojaba con la sangre del sol. Capítulo 2. ¿Cómo se libró la muchacha de la cárcel? Su relato era corto y evasivo. Allá en el río, la historia de siempre.
¿Cuánto pueden contar los ríos patrios, fuentes canturrientas del himeneo campero? Ella se defendió, y eso fue todo. Su mirada altiva y serena, y el relampaguear de aquellos ojos hechizantes. Flaquearon los jueces, pero más lo hizo el jefe político del departamento. Es tan patoja. El canalla halló su merecido con esa patoja valiente. No es cosa de estar abusando de las muchachas así nomás porque sí, porque aquella se me antojó. Y salió libre, libre de la cárcel para el encierro en la querencia del coronel jefe político. Mira, preciosa, yo te salvé. Si no es por mí, te estarías pudriendo en la casa nueva. O a lo mejor, quién sabe, hasta volando espalda estarías, pues vos sabés cómo es de caprichoso el señor presidente con eso de los asesinatos. No, no es que vos hayas matado por matar. Fue por tu honra, ya lo sé, pero ya sabes cómo es el señor presidente. Carasamba callaba y miraba, y cuando Carasamba miraba, enloquecía. Y el coronel enloqueció. Se la llevó a su finca y allí la tuvo bajo 1000 custodios. Carasamba pareció agradecer y el coronel fue feliz por mucho tiempo. Ya la muchacha era mujer, ¿y qué mujer? Sus 17 años los llevaba en encantos de uno en uno. La morbidez de su cuerpo se había acentuado tanto que hasta las mujeres de la finca se quedaban boquiabiertas al verla trajinar por la casa de la hacienda, con un sencillo vestido floreado y sus zapatos bajos. «¡Jesús me ampare!», decían. «Esta mujer debe ser hechura misma del diablo, pa' perdición de los hombres». Pero la respetaban todos. Era la querida del amo, y más que esta palabra, la adoraba, ya que el hombre cincuentón y rudo casi no se asomaba por la jefatura de la cabecera a atender sus quehaceres, y tenía abandonados mujer e hijos, por no separarse un solo instante de la muchacha. «Mira, preciosa», decía arrodillado al lado de la hamaca donde ella languidecía, aventada su mirada hasta los celajes ponientes que iban tendiendo un toldo carmesí sobre el llano. «¿Por qué ya no me hablas? ¿No estás contenta? ¿Te querés ir a otra parte? ¿A Guatemala? Decime». Y el hombre apretaba la mano regordeta y cepillaba su brazo con las cerdas de su bigote. Ella le dirigía una mirada indefinible e iba a enredar sus dedos entre las crenchas cerriles del coronel. El hombre cerraba los ojos y con aquella caricia se hacía un ovillo bajo la hamaca y ronroneaba como un gato regalón. El coronel prohibía que los hombres se acercaran a la hacienda, solo las mujeres y viejas, porque las jóvenes podían mal aconsejar. Rodeaban a Carasamba. Infeliz del mozo que osara llegar a la casa en ausencia del amo. Y los mozos jóvenes, sabedores de que allí había un tesoro mortal, se acodaban tristemente en las tranqueras de los corrales distantes tratando de cachar una vislumbre de aquello vedado que en la oscuridad de sus ranchos los hacía soñar. Comenzada la tarde de un día caliginoso, en que el llano negreaba de calor en el horizonte y los cactus parecían escuálidas chimeneas ahumadas, llegó un correo de la cabecera. A galope entró por los patios de la hacienda el capitán Martínez, ayudante de confianza del amo. El capitán se apeó y preguntó por el jefe a una de las sirvientas. «¿Está haciendo la siesta? Bueno, cuando despierte, díganle que vine porque traigo unos despachos que tiene que firmar con urgencia».
El capitán Martínez se fue a sombrear en el brocal del pozo, abierto al pie de un frondoso injerto. Él sabía la orden de no pisar la casa de la hacienda y sabía la razón. Era un militar joven y apuesto, de escuela, como se decía, y de brillante porvenir. En veces entrábale curiosidad por ver el tesoro que su jefe guardaba como un otelo, el cual era la causa de que ya se rumorara en la ciudad que el señor presidente se estaba incomodando por la poca actividad que desplegaba en su departamento. Pero como era disciplinado y obediente, adrede se había sentado de espaldas a la casa. Carasamba salió al corredor. Vio el caballo sudoroso atado a un pilar y 2 tigres verdes saltaron de sus ojos. Con aquel eterno andar que habíase con el tiempo tornado más lánguido y más estudiado, se fue aproximando al pozo. El capitán oyó sus pasos menudos. Algo indefinible corrió por su espalda, como si un alacrán le anduviera por ella, pero permaneció quieto sin volver la vista. Sin saber por qué, tembló. No podía explicar el inquieto campanilleo de sus espuelas, y una como opresión le enjutó el pecho y la garganta. Presintió algo que no pudo definir. Por vía suita, sáqueme un poco de agua, ¿quiere? Oyó una voz. El capitán se volvió con presteza, como para afrontar un peligro. Carasamba le sonreía y le miraba fijamente. El capitán tragó saliva y torpemente comenzó a bajar la cubeta. Cuando el agua salió, ya el capitán estaba perdido. Capítulo 3. El chiporroteo de los grillos y la algazara de las ranas cesaron de pronto en el remanso de la poza. Bajo la fronda del madrecacao, una sombra se movió y fue a recostarse en el tronco. La brasa de un cigarro brilló en el agua clara, confundiéndose con el chispeante manchón de estrellas que retozaba en las tenues ondas. Un tapacaminos extendió su canto en la pradera. Momentos después, otra sombra se acercó, viniendo por el lado de los corrales. Se movía presurosa y en silencio, como si sus pies fueran alados. Por fin llegó al lado del hombre que esperaba en el madrecacao. «¿Cuánto has tardado en venir, mi amor?», dijo el hombre saliéndole al paso y tomándola por el talle febrilmente. «No, ahora no. Soltame. Después». Se desasió del ímpetu del hombre. «Ha costado que se durmiera», dijo la voz de Carasamba. «Tuve que darle más tragos que otra vez». El hombre se movió inquieto. «Pero mi amor, ¿aún persistes en la idea? Mira que nos vamos a desgraciar los dos». La voz del capitán Martínez sonaba casi suplicante. «Si tenés miedo, decilo de una vez y me voy a acostar». «No, no es miedo. Tú bien sabes cuánto he expuesto y expongo para venir a verte. Ya te dije que mi coronel sospecha, y ya ves, no me importa. Pero un asesinato así, a sangre fría. Si me querés y querés que nos vayamos juntos, no hay más remedio». Silencio. Luego él. «Si fuera siquiera con pistola, pero con cuchillo. ¿Y querés despertar a todos y que nos agarren ahí merito? Ya voy creyendo que sos gaina y no el giro que presumís. Los gallos hieren con filo, no con cuete». Otro silencio. «Está bien. ¿Tienes listos los caballos? Te repito que creo que es una locura
y que nos van a agarrar antes de cruzar la línea de Honduras. Pero, allá tú. ¿Por qué diablos me tenía que enamorar de ti como loco? La voz del capitán estaba llena de amargura. Los ojos de la mujer fosforecían con el brillo de los luceros. Así me gusta. Te dejo la puerta de su cuarto entreabierta. Está fondeado, así que no te va a sentir. Y ya sabes dónde está su cama. Yo me voy a alistar las cosas y te estaré aguardando. Tantito te vea entrar en el cuarto, me voy pa'l corral de la talanquera y allí montamos. El hombre quiso agarrarla de nuevo. Dame un beso, suplicó. No penses en eso ahora. Ya tendremos tiempo para todo. La sombra de Carasamba volvió a perfilarse negra en el potrero silencioso. La puerta del cuarto del coronel gimió al entrar el capitán. Las tinieblas dentro oprimieron su alma mientras los pies se movían en silencio sobre la piel de un venado. Ganas le daban de huir, de salir de esa casa maldita y galopar en su caballo lejos, lejos de aquella mujer que adoraba con las fuerzas de Satanás. Un instante se detuvo indeciso, mas luego reaccionó. Que sea lo que el diablo quiera, se dijo decidido. Del bolsillo de la guerrera sacó una linterna y desenvainó el largo puñal. El corazón parecía un gamichuelo asustado dentro de su pecho. Se fue acercando al rincón donde se oía la fuerte respiración del jefe. Paso a paso fue llegando hasta tocar la cama con el muslo. Entonces, repentinamente, encendió la linterna con la mano izquierda y alumbró al dormido. Lista ya la mano homicida. Estaba panza arriba con los brazos en cruz y la boca abierta. No quiso ver más el capitán. Levantó el cuchillo y lo clavó hasta la empuñadura en el corazón del dormido. Instantáneamente apagó la linterna y se retiró de un salto al rincón opuesto, lleno de terror. Tan solo se oyó un fuerte trasquido en la cama y luego un ronquido que terminó en estertor. Después, el silencio. En ese momento se abrió de golpe la puerta de una habitación vecina y un chorro de luz clarísima iluminó la estancia. El capitán estaba aplastado contra la pared. La cara del hombre fue cambiando de expresión. En el dintel de la puerta, en camisón, estaba Carasamba. En una mano levantaba en alto una lámpara de gasolina y en la otra empuñaba la 45 del coronel. El capitán no pudo moverse, solo vio la expresión del rostro de la mujer. Algo horrible debe haber pasado por el alma de aquel hombre en esos instantes, algo tan tremendo que sus ojos se saltaron y brillaron con el fuego de la locura. Luego lanzó un alarido espantoso que fue apagado por el bramido de la 45 al disparar 5 veces en un rosario hilado de estampido. Los gritos de Carasamba pidiendo auxilio rasgaron el silencio de la ranchería. Un tapacaminos extendió su canto en la pradera. Los periódicos hablaron del asesinato del coronel y le dieron un tinte político. Carasamba compareció de nuevo ante los tribunales y fue absuelta por unanimidad. Había sido en defensa propia y aún en defensa del jefe político. Había llegado tarde y solamente alcanzó a matar al asesino. Estuvo presa 1 mes y de nuevo libre. ¿Hacia dónde iría? ¿Qué era lo que perseguía a aquella alma misteriosa y atormentada? Con el coronel llevaba una vida apacible y regalada, pero no estaba contenta. Le faltaba algo.
o buscaba alguna quimera, aquel su espíritu plurifacético. ¿Lo sabría ella misma? ¿Se conocería a sí misma y sería capaz de analizarse introspectivamente? Esto era una incógnita. ¿Era simplemente una enferma mental, una vulgar asesina o un caso de psicosis gestada desde su primera aventura en el río? Que poseía una gran inteligencia natural, quedó comprobado en todos los actos de su vida por el trasquilo y maquiavélico cálculo que de ellos hizo, exceptuando quizá el último. Pero el talento le sirvió únicamente como humilde esclavo de sus pasiones y de aquel carácter turbulento, indómito y domeñador que la llevó a su trágico fin. Este periodo de su vida es el más oscuro, y ni yo mismo puedo hacer mucha luz sobre él. Viajó por Centroamérica y México. ¿En qué circunstancias? No lo sé. Años después se volvió a oír de ella. Fue en ocasión en que el intendente de Agua Blanca, siempre en Oriente, se valió con un joven finquero de la zona. Carasamba, la hembra magnífica, andaba de por medio. Fue un duelo al estilo de allá. Ambos armados sacaron lo más rápido que pudieron y ambos dispararon casi al unísono. El intendente murió a las pocas horas y el otro, el finquero, a los 2 días. Carasamba, sin duda, había saldado otra cuenta. Un periodista joven, entusiasmado por la aureola de leyenda que rodeaba a esta mujer única, decidió hacer el reportaje más sensacional de su carrera y partió en su busca. A los 6 meses volvió. Ni escribió nada, ni habló nunca de lo que había ido a buscar. No dijo si la había encontrado o no. Lo único que se supo fue que, a su regreso, se dedicó en cuerpo y alma a la bebida. Veíasele ambular día y noche por las cantinas de la capital en un estado lamentable. Cuando estaba comunicativo, solo decía palabras incoherentes y lloraba pronunciando el nombre fatal: Carasamba, Carasamba. Al poco tiempo, lo encontraron en el cuarto de su mísera pensión, con un revólver en la mano rígida y un orificio en la sien. Algo se habló de ella en ocasión en que una mujer y un hombre aparecieron muertos en un salón de diversiones de Puerto Barrios, pero fue muy veladamente y todo quedó esclarecido. El hombre había matado a la mujer y después se suicidó. ¿Dónde encontró cabida en este drama Carasamba? Carasamba, Carasamba, voz maléfica con que te designó quién sabe quién allá en tu pueblo natal. Carasamba, de alma zamba, negra, negra. Carasamba de muerte, de amor y de lujuria. Carasamba dulce y tierna, cual mujer castellana. Carasamba que hundiste, mataste, enloqueciste y triunfaste sobre todo lo que se opuso a tu camino de fuego. ¿Tenías alma, Carasamba? ¿Sentiste amor, lujuria, odio? ¿Sentiste algo? Carasamba insensible. ¿Deseaste realmente algo en tu vida? Carasamba, Carasamba, ¿por qué te cruzaste en mi camino para dejarlo por siempre señalado con el dolor y la muerte? Capítulo 4. Tenía yo 30 años cuando el destino puso en mi camino a Carasamba. Mejor dicho, nos puso a ambos en un mismo para que juntos lo recorriéramos hasta el fin. Y se preocupó de que no fuera, por cierto, un sendero de flores. El camino negro de mi vida comenzó entonces, cuando todo me sonreía, cuando mi juventud no había hecho sino brindarme una vida agitada, pero interesante y llena de razones para vivirla y gozarla.
cuando el porvenir me mostraba un camino abierto de horizontes ilimitados, en distancias y placeres, hacia donde creí que la brújula de mi suerte me había arrojado, como premio a mi trabajo, intenso y aniquilador. Sí, pero espléndidamente remunerado. El destino caprichoso quiso juntarnos a ambos, usando siempre el contraste como símbolo de todo lo que hizo, y fue Carasamba. Yo era un criollo a quien la costumbre burguesa había hecho subir peldaño a peldaño la tediosa escala de las aulas escolares, de posición más que mediana. Al morir mi padre, decidí truncar mi carrera de leyes y dedicarme a los negocios. Mi educación había sido rígida y fría a la sombra vetusta del caserón de Quetzaltenango, que me vio nacer. Mi familia toda era oriunda de los Altos, y en esto principió mi contraste con Carasamba, la oriental arquetipo. Mi madre había querido disuadirme de la idea de cortar mi carrera, pero yo estaba decidido, y jamás me arrepentí de ello. La guerra estaba ya puesta, como se pone el agua segura de invierno sobre los cerros de Xelajú, y me dediqué a lo mejor que podía dedicarme con tales perspectivas: a maderero. Hice contratos con casas norteamericanas para la entrega de caoba, y por 3 años anduve deambulando entre las selvas del norte de Alta Verapaz, del sur del Petén, por último, las márgenes del inmenso lago de Izabal, con mi cuadrilla de cortadores, mi equipo maderero y Pedro, mi capataz petenero, cuya eterna ayuda, fidelidad y conocimientos contribuyeron en gran parte a que mis empresas fueran un éxito. Fue en Livingston. Acababa de embarcar el último lote de trozas y había por fin despedido a mi cuadrilla. Solo me quedaba Pedro, a quien pensaba recompensar espléndidamente y de quien no había querido aún separarme después que a ambos habíamos dejado, entrelazada en los bejucos de las inmensas selvas, parte de nuestra juventud. Y mucha salud había también quedado atrás, enterrada entre los pantanos de las tierras bajas y arrastrada por los húmedos inviernos, bajo la bóveda penumbrosa de las grandes montañas. Pero estaba joven, y en los bancos capitalinos había sumas enormes esperando una orden mía para llevarme a ver la parte suave, hermosa y fácil de la vida. Fue en Livingston. ¿Cómo recuerdo el momento aquel en que, para perdición de muchos, la vi por primera vez? Estaba yo sentado ante una mesa en un salón de refrescos, que no pasaba de ser una barraca, pero que tenía una gran refrigeradora y era por lo menos limpio. Pedro, como siempre, me acompañaba. Entonces fue cuando ella entró. Al instante llamó mi atención aquella mujer de cuerpo espléndido, vestida elegantemente de blanco. Los brazos redondos y bellos asomaban desnudos y más oscuros aún por el albismo fondo del vestido. Iba peinada a la española, el pelo negro, liso y sedoso, partido en medio y recogido atrás en un moño. Entró acompañada y yo saludé levemente al grupo. Mr. Burgess iba con ella, ofreciéndole el brazo. El otro personaje era el mayor Juárez, comandante de plaza. Mr. Burgess devolvió mi saludo mohínamente, al igual que el militar. Ya había tenido relación con ambos. Mr. Burgess, que unos decían ser inglés y otros suizo, era un hombre turbio y misterioso. Había llegado al país hacía 5 años y trabajaba en madera. Sus negocios prosperaron enormemente y pronto se convirtió en el magnate de la costa atlántica, aunque también se aseguraba que no había limpio en sus acciones, pero ni el modo de salir del baño. Contrabandeaba cuanto podía, a través de la frontera beliceña. Sacaba madera y chicle de Guatemala
e introducía en cambio whisky y cuanta mercadería inglesa podía. Se hablaba de grandes intereses comunes con personajes de las autoridades fronterizas de Benque Viejo y de Livingston, a donde llegaban en noches oscuras sus lanchas con el contrabando beliceño. Pero lo cierto es que era rico e influyente. Mis relaciones con él no eran cordiales, debido a un incidente por el embarque de una madera que quiso entorpecerme para despachar la suya. El comandante de plaza, que no cabía duda era su socio, habíase puesto de su parte. Yo me impuse por influencia de la compañía norteamericana a quien destinaba mi madera, y el embarque se hizo, a pesar de ambos. Desde entonces nos evitábamos mutuamente. Desde mi asiento contemplaba el perfil de aquella extrañísima mujer y me admiraba de la perfección de su línea. Todavía no me había visto y cuando lo hizo en un momento casual, me quedé inmóvil como un paralítico. ¡Aquellos ojos! Su mirada cálida me envolvió en un segundo. Vi el destello de aquellos ojos incomparables y sentí frío en el alma. ¿Sería a propósito? Había quedado sentada en una forma que solo de perfil podía verla. Al cabo de unos minutos vi que se levantaba y colocaba su asiento de manera de quedar frente a mí. Yo me turbé con su maniobra, y parece que también Mr. Burgess, quien me lanzó una mirada aviesa. En ese instante, cuando mi vanidad comenzaba a sentir un extraño halago, sentí la presión de la mano de Pedro sobre mi brazo. «¿Qué le pasa, patrón?», me dijo. «Ya lo he sangoloteado 3 veces y no me siente». Me volví a mi capataz y me alarmó la expresión de su rostro. «¿Sabe quién es esa, patrón?», susurró casi a mi oído. Como me viera impasible, explicó. «Es la querida de Burgess. Mal le va a ir con ella al muy salado. ¿Sabe quién es ella? Carasamba». Las palabras de Pedro, dichas así, con aquella vehemencia, y el último nombre silabeado, como para penetrar despacio en mi entendimiento, me dejaron helado. De manera que allí, sentada, sorbiendo un refresco voluptuosamente, estaba Carasamba. ¿Era ella la mujer demonio de quien tanto había oído hablar? Una sensación de horror y de asco me invadió. Esperé que la mujer me estuviera viendo, cosa que hacía casi constante y descaradamente, y en ese momento le lancé la mirada más despectiva que pude, y de un tirón volví a mi silla y quedé dándole la espalda. La oí reír alegremente con una risa melodiosa y suave, y oí fragmentos de su conversación, fluida y refinada, de manera que ya hasta se había educado aquella hembra cerril, vástago espurio del anonimato más humilde. Cuando abandonaron el salón, ya ni me molesté en repetir el saludo. Seguí conversando con Pedro para demostrar hasta lo último mi desdén. Pasó junto a mí, rozándome con la falda. Un olor a jazmín, a rosas, a zucchini, me envolvió por un instante, y aquella fragancia indefinible se fue a meter muy hondo dentro de mi ser, quedándose ahí como algo pegajoso e intangible. Desde entonces la vi casi a diario. Yo no me iba a Livingston por 2 razones. La primera, porque esperaba que Pedro ultimara el negocio de la venta de nuestro equipo de campamento que tenía en tratos con un maderero principiante. Y la segunda, porque deseaba, antes de irme definitivamente de la región, dedicar 2 o 3 días a la pesca en el lago, ya que la época del sábalo estaba comenzando. No tenía ninguna prisa.
Ni nada ni nadie me conminaba a hacer esto o lo otro. Era libre, con la libertad de quien se basta a sí mismo y que en lo de adelante ni siquiera tiene que preocuparse en trabajar más. Posiblemente había otra razón que yo no quería reconocer, pero que secretamente persistía en mi subconsciente. El deseo de ver de nuevo a aquella magnífica mujer a quien despreciaba y temía y que al conocerla había despertado en mí un sentimiento que yo calificaba de curiosidad. Sentía algo así como el cazador cuando va tras la huella fresca del tigre. Conciencia de un peligro mortal y deseos de vencerlo. Deseo tan vivo y arrollador que se sobrepone al miedo y aún a la prudencia. La vi casi a diario. Ella parecía buscarme, ya que yo lo hacía nada más por encontrarla, y sin embargo, por todas partes nos veíamos. En las tiendas, los pocos bares aceptables de la población, en la cantina del hotel, me miraba y me sonreía, en una franca invitación para que la abordara. Yo seguía inmutable, ya fuera en mis compras en los almacenes o bebiendo en las cantinas antes de las comidas. Hacía como si no existiera para mí y adoptaba el aire de mayor indiferencia que me era posible, presintiendo que en ello estribaba mi defensa. ¿Defensa de qué? En veces poníame rabioso conmigo mismo al confesarme que era un temor vago e indefinido el que me causaba la muchacha. Según mis cálculos, a la sazón Carasamba debía de estar viviendo sus 25 años, y así era en efecto. Aquella cara de facciones virginales manteníase fresca y lozana, como el de una jovenzuela, probablemente con la misma expresión de ingenuidad de los tiempos en que su mano, firme y certera como la de un hombre, había clavado a su amante en la playa del Motagua. Capítulo 5. Por fin hablé con ella. Me vi obligado a hacerlo. En cierta ocasión había almorzado con el jefe político de Izabal, un militar culto y deportista furibundo. Hablamos de cacerías y de pesca, y quedó de invitarme a una de estas excursiones en la primera oportunidad. Una mañana amaneció el vaporcito del gobierno, que hacía múltiples trabajos, entre otros el de guardacosta, anclado en el muelle de Livingston. Habíame levantado temprano para gozar de aquella mañana gloriosa, en que los celajes purpurinos y violáceos se mojaban en el horizonte azul oscuro del mar, allá por donde la claridad del sol iba reventando en llamaradas inmóviles pero cambiantes en colorido. El día se anunciaba esplendoroso y cálido, y por la desembocadura del río Dulce comenzaba a brillar el oro sobre los penachos de los cocales y las palmas reales, y una niebla azulina salía lentamente de los acantilados esmeraldinos de su enorme cuenca. Vi el vaporcito, con los colores nacionales ondeando gallardamente a popa, y alguien que me dijo que el jefe político había amanecido en Livingston para salir en una excursión de pesca por la boca del Sarstún y los cayos adyacentes. Regresé con apetito al hotel, y ya en el comedor, Pedro me entregó una tarjeta cerrada. «La acaban de traer», me explicó. Rasgué el sobre en donde mi nombre estaba escrito a mano. Era una tarjeta personal del jefe político en que me invitaba para acompañarlo a la pesquería. Los términos eran lacónicos, pero muy cordiales. Me esperaba a bordo del vaporcito a las 7:30 de la mañana. Aquel día fue de los más inolvidables y ha persistido en mi memoria a través de los años con todos sus detalles. Hay momentos, minutos tal vez, que subsisten en el espíritu con la transparencia del instante mismo en que los vivimos. Estos son los que marcan una época
o el punto de partida hacia un nuevo derrotero que altera el curso ya trazado de nuestra existencia. Cuánto he vuelto a vivir aquellas horas imperecederas, volviendo a colmar de luz y de azul mis horas tenebrosas de amargura y opacidad anímica. El mar rutilaba de sol y no había diferencia entre éste y el cielo inmaculado. El azul profundo más pálido, pero intensamente brillante, y por allí también el mar cambiaba su azul por un verde esmeraldino. Ni una ola rizaba la tersa superficie por donde el vaporcito iba rasgando su curso entre suave lamento de agua desgarrada y una hemorragia de perlas, cual si la quilla fuera una cuchilla implacable cortando una tela de seda finísima. De vez en cuando, y como flotando en el agua, aparecían los cayos, cubiertos de cocales y palmeras. El verdor entonces parecía más intenso, como si el color tratara allí de superarse para no quedarse esfuminado en el azul luminoso del Caribe. Por entre estos islotes pasaba el vaporcito, dejando una huella blanca, como de agua empolvada. Los curricanes saltaban de vez en cuando fuera de la superficie, remolcados 100 varas atrás, y los pescadores nos turnábamos en las cañas, ya que iban tendidas solamente 2 para evitar enredos en las cuerdas. Éramos 8 a bordo, además del maquinista y de un criado negro que no se cansaba de pasar tandas de highballs y refrescos para endulzarnos el sol que quemaba la piel como lente gigantesca. Contra todo mi deseo, confieso que fue una sorpresa agridulce la que tuve al encontrarme a Mr. Borges y a su hembra como compañeros de viaje. Más tarde supe que fue ella, Carasamba, la que pidió al jefe político que me invitara, a lo que él había accedido gustoso, no solo por serle yo persona agradable, sino porque ni el viejo mandatario había podido sustraerse el encanto fatal de aquella mujer, y estaba dispuesto a no negarle nada. La presentación había sido sencilla, ya que con Borges nos conocíamos. Me tendió la mano con un «¿Cómo está?» glacial. Entonces me dijo, «¿Conoce a la señora?» Yo le tendí la mano y la retiré al instante, como si el contacto aquel me hubiera quemado. «Mucho gusto», me dijo ella, y me miró largo rato con una sonrisa entre burlona y alegre. Después permanecí callado, tratando de alejarme del grupo que, en la cubierta alta y rodeada de una baranda de hierro, se había sentado en cómodas sillas de lona. Con el pretexto de alistar mi equipo de pesca, bajé hasta la popa en donde había un espacio grande, también lleno de sillas, para los que quisieran pescar y tomar el sol. Los otros invitados del jefe eran de Puerto Barrios, entre ellos un gringo y su señora, una dama ya entrada en años, pero amantísima del deporte. Pronto iniciamos una alegre plática y fue ella la que no se movió, casi durante todo el día, de uno de los asientos de pesca. Mientras nos mantuvimos cerca de la costa, no tuvimos suerte. Pero al alejarnos de la boca del Sarstún, mar adentro y ya a la altura de Belice y sus cayos, comenzaron a rizar las aguas las bandadas de jureles. Muy pronto la gringa comenzó a sacar. Gozaba, peleando las piezas, dándole cuerda primero y llamando despacio. Al poco rato cayó algo en mi curricán. Era un róbalo bastante grande. Entonces cambiamos de asiento con los otros compañeros y la pesca desde ese momento se generalizó. Carasamba no se interesaba por la pesca, o no sabía. Creo que, más que lo primero, era esto último, y no quería demostrar su ignorancia. No podía pensar que se la considerara inferior en algo a cualquiera que estuviera cerca de ella.
pero permanecía sentada en el espacio abierto de popa, y cada vez que las cuerdas se atirantaban, se ponía de pie y seguía con avidez todas las maniobras del pescador, hasta que la pieza era izada a bordo. Al mediodía, el vaporcito ancló en el muelle de un cayo habitado. Habíamos tenido buena pesca y el humor general era excelente. El jefe había sacado un tiburón de 300 libras y después de tomarle algunas fotos y matarlo, lo habíamos tirado al mar. En este pequeño islote, perdido entre los miles de las costas de Belice, comenzó mi juego peligroso. A pesar de mi cautela y el temor a aquel algo indefinido que me inspiraba Carasamba, la voluntad comenzó a flaquearme ante la embestida irresistible de sus encantos. Antes del almuerzo, que se había preparado en una gran mesa bajo la sombra de los cocales, el gringo y su señora dispusieron bañarse, y yo los acompañé gustoso. Mr. Burgess no pudo ocultar su disgusto cuando Carasamba dijo que también ella iba a darse un chapuzón. El agua estaba tibia y transparente, pero teníamos cuidado de no alejarnos demasiado por miedo a los tiburones. Al principio traté de apartarme del grupo, nadando paralelamente a la orilla. Al poco rato, noté que alguien nadaba detrás y vi a la muchacha que hacía esfuerzos por darme alcance. Entonces me detuve y salí a la playa. Un pequeño promontorio de la isla me ocultaba del resto de los bañistas, pero Carasamba pronto asentó pie y salió también de la playa. Entonces no tuve más remedio que mirarla. Conforme su cuerpo iba saliendo del agua, comencé a verlo con indiferencia. Pero cuando toda la maravilla de aquella naturaleza prodigiosa estaba ya en la arena y venía despacio hacia mí, ya no pude quitar los ojos de aquellas formas hechas por el demonio para la locura y el placer. Ella se dio cuenta del hambre de mis ojos y creo que, por primera vez, tuvo un gesto de pudor y se apresuró a sentarse a mi lado. Entonces yo volví la vista al mar, sintiendo que algo me brincaba dentro del pecho y repercutíame en las sienes. Largo rato estuvimos callados. Ella también soñaba en el mar y el vientecillo, que comenzaba a rizar pequeñas olas. Jugueteaba con su cabello negrísimo como las jícaras. Hubo un momento en que sentí la quemadura de sus ojos largamente. ¿Así es usted siempre con las mujeres?, me preguntó por fin con una voz suave y mielosa. ¿Cómo así?, pregunté. ¿Qué quiere decir con eso? Ella titubeó al contestar. Quiero decir, así tan esquivo. Yo no quería mirarla porque la tenía peligrosamente cerca. Casi sentía la humedad de su vestido de baño junto a mí. Según de la mujer que se trate, dije duramente. Ella permaneció en silencio por un rato. Pero si yo no le he hecho nada a usted, al contrario, he tratado de ser amable y de caerle bien. Su voz tenía un dejo de súplica. No, a mí no me ha hecho nunca nada, y de que no me lo haga es de lo que me estoy preocupando. Ah, es por eso. Tuve la seguridad de que su voz estaba llena de tristeza, de que había comprendido bien lo que quise decirle y que le dolía. ¿Podría creerse en ella? ¿Sería sincera? ¿O era yo la nueva víctima que iba cayendo en el lazo que ella sabía siempre tender tan sutilmente? A saber cuánto sabe de mí, dijo después de larga pausa, y a saber cuánto es cierto de lo que sabe. Ahora estaba mirando de nuevo al mar en actitud pensativa. Al verla de reojo, me dije que, como comediante, no tenía viral.
Usted sabe que las verdades vuelan, sean buenas o malas. Carasamba. ¿Se ha dado cuenta que ese nombre es bien famoso y que, por cierto, no es nada bonito? ¿No tiene otro menos feo? Supongo que no nació con ese nombre, que por lo menos sus padres no le pondrían así. Estuvo callada largo rato. Evidentemente no le había gustado mi tono brusco y hasta burlón. Tiene razón, dijo por fin y siempre viendo hacia el mar. Carasamba es un nombre bien feo, pero no tengo otro. Si mis padres me pusieron alguno, nunca lo supe, porque nunca los conocí para que me lo dijeran. De manera que Carasamba me quedó, aunque no le guste. Además me sienta bien, y Carasamba solo hay una, ¿no le parece? Sentí de nuevo el fuego de sus ojos sobre mí, y también noté que, en el fondo, sus palabras encerraban cierto orgullo. Entonces me volví hacia ella y me asomé al abismo de sus ojos. Estaban también ellos fijos en los míos, y despedían una luz tenue, húmeda, incomparable. Bajo las sombras de sus pestañas negrísimas y largas, brillaban intensa y cálidamente, y no pude ver nada maligno en ellos. Más bien, habría jurado que estaban a punto de llorar. Jamás he experimentado sensación igual. ¿Cuánto tiempo me quedé allí, con el alma entera puesta en aquellos ojos magníficos e inolvidables? En ese instante pensé en los hombres que se habían perdido por ella, y los compadecí. Y mientras más me miraba en ellos, fui comprendiendo más a aquellos infelices, y les di la razón. Cualquier cosa valía la pena, la vida misma, por asegurarse para sí aquella mirada. Un instante después, la tenía entre mis brazos. Primero la atraje y la apreté en un brazo loco. Luego, ella misma me ofreció su boca, que yo sorbí con toda el ansia de mi alma. Después me aparté de ella tan rápida y repentinamente como la había tomado. Me miró con una expresión suavísima y me pasó la mano acariciándome el pelo lleno de arena. «Te quiero con toda mi alma», me dijo suavemente. Yo me levanté de un salto. «No le va a gustar nada a Mr. Borges esta desaparecida», le dije. «Vámonos». A la carrera me lancé a las olas y nadé furiosamente hacia donde había quedado la pareja de gringos, sintiendo que la muchacha venía nadando también a escasos metros detrás de mí. Cuando llegué al lugar donde habíamos entrado al agua, vi que los otros bañistas ya habían salido. Recogí mi toalla y me fui a vestir a la casucha donde tenía mi ropa. Al salir a juntarme con los compañeros que bebían el aperitivo alrededor de la mesa, iba maldiciendo mi debilidad. Tenía aún fresco el sabor de los labios de aquella que decía llamarse Carasamba y no dejaba de repetirme a cada instante: «¡Qué imbécil fui! ¡Qué idiota!». Y cuando vi la cara que me hizo Borges al aproximarse al grupo, aún me arrepentí más. ¿Qué interés podía tener yo en ponerme aún más mal con aquel hombre? A él no le temía, a pesar de la pésima fama de que gozaba, pero no veía la razón para ahondar mi enemistad con un hombre peligroso, bajo todo punto de vista, ya que la seguridad de sentirse poderoso y rico lo hacía insolente y agresivo. Creí que se lo habían comido los tiburones, me dijo la señora norteamericana alegremente, a tiempo que me alargaba un highball. Burgess estaba al lado de ella. Se notaba que para calmar su cólera había estado bebiendo. Ya le dije yo, Mrs. Bailey, que no tuviera cuidado. Los tiburones no comen cualquier cosa.
Me puse pálido de rabia. Preferí no darme por aludido y pasé por alto el insulto para evitar un escándalo. Además, dentro de mí, algo brincó produciéndome más cólera que las palabras de Burgess. ¿Sería esto lo que andaba buscando aquella maldita mujer? ¿Querría usarme a mí para eliminar a su querido? Que el hombre estaba envalentonado, no cabía duda. Del cinturón pendíale una escuadra del 45 y había hecho alarde de ella disparando al tiburón cuando la cuerda de la caña del jefe político lo había llevado cerca de la lancha. Yo estaba desarmado, ya que solo había llevado al vaporcito un rifle 22. Burgess esperó mi reacción con los ojos encendidos y la mano apoyada en el cinturón de su escuadra. Como viera que yo disimulaba tomando mi whisky y hablando en inglés con la señora, sentí que algo nuevo y más rudo iba a decir, cuando apareció Carasamba, peinándose la goteante cabellera. Entonces se dirigió a ella y los vi apartados del grupo discutiendo. La muchacha levantó los hombros despectivamente y se acercó a nosotros, dando por terminada así su polémica con el rabioso Burgess. Por suerte el almuerzo transcurrió sin otro incidente y con bastante cordialidad, habiéndome yo preocupado de sentarme lo más lejos posibles de la peligrosa pareja, a pesar de que la muchacha hizo cuanto estuvo de su parte por sentarse a mi lado, cosa que yo evité haciéndolo entre los norteamericanos. Por la tarde siguió la pesca con mucho éxito. Al regreso, pasando por la barra del Sarstung, tuve la suerte de que un enorme pez sierra mordiera mi curricán. Por varios minutos lo vimos saltando fuera del agua, en plateadas contorsiones, mientras yo iba llamando poco a poco y a costa de un gran esfuerzo. Repentinamente, el peso cedió y me di cuenta de que había reventado la cuerda. Durante toda la tarde, Carasamba estuvo a mi lado. Ya no le importaban los gestos de cólera de Mr. Burgess, ni las amenazas que le hacía a media voz. Quería agradarme y me conversaba animadamente de todo. Yo casi no respondía, salvo lo estrictamente necesario para no pasar por grosero. Evité abiertamente la mirada de Burgess, tratando de ponerme siempre de espaldas a él y atento únicamente a las cuerdas de pesca. Por fin desembarcamos en Livingston. El jefe político estuvo muy cordial al despedirse, ya que él seguía con sus otros invitados hasta Barrios. Al sentar pie en el muelle, estreché la mano a mis acompañantes y me despedí de Burgess con un «buenas noches», seco y cortante. Cuando me inclinaba frente a Carasamba cortésmente, ella lo hizo hacia mí, y en un instante sentí su cálido aliento junto a mi oído. Sepa usted que Burgess me importa un pito. Ya sabe que yo solo lo quiero. Ya no alcancé a oír más, porque cuando ella terminaba la frase, yo estaba subiendo la cuesta al hotel a grandes trancos.